Bienvenidos a la clase número 1 de la automatización del cálculo. En informática aplicada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Técnica de Oruro, es parte del contenido el desarrollo, incorporación de la lógica y el cálculo matemático, utilizando obviamente estos instrumentos, la computadora básicamente, y a través de del desarrollo de estos contenidos poder implementar eh, lo que es la resolución de problemas utilizando este tipo de instrumentos. A la fecha, los que más se han desarrollado con ese fin son las hojas electrónicas. Y un representante clásico que desde hace varios años ya nos viene coadyuvando con ese propósito es Microsoft o Microsoft Excel. En consecuencia, estoy haciendo la presentación de contenidos que van a abarcar una serie de clases orientadas al manejo básico, ¿ya? De este instrumento y poder encarar la resolución de algunos ejercicios y ojalá más adelante problemas donde podamos explotar las funciones, las opciones, herramientas que poseen estos nuevos instrumentos. Bien, entonces vamos a dar inicio a la explicación de las características, por un lado funcionales, y la interfaz que posee este tipo de herramienta, que en general coincide con las ofertas o alternativas que existen en el mercado. Hemos dicho hace un rato que con el tiempo se ha destacado por muchas razones Excel y en consecuencia se conoce como la hoja electrónica por excelencia. Por otro lado, quiero comentar de que los estudiantes que tengan un conocimiento básico o superior respecto a Excel, bueno, nos tengan algo de paciencia, y aquí vamos a orientar esta primera clase a algunos aspectos muy primarios, primitivos, básicos, y satisfacer las necesidades de la gente que recién está teniendo contacto. Excel, entonces, una hoja electrónica en general, es una herramienta de cálculo. Su función básica es hacer cálculos, pero no por eso deja de tener posibilidades o tener facilidades para encarar otro tipo de trabajos. Inclusive se pueden hacer planos con Excel. Pero en fin, su función básica es hacer cálculos. Posee lo que estoy ahorita mostrándoles en una parte de la parte más importante de la pantalla, de la interfaz de esta aplicación, un conjunto de casilleros denominados celdas, que en realidad es la constitución de un espacio de trabajo básico, unitario, y que es el encuentro de las columnas. He hecho clic en la letra, las columnas vienen designadas con letras, y el encuentro de filas. Las filas vienen designadas con números. Entonces, por ejemplo, en este caso yo me encontraría en la celda C6, en este caso en la celda E3, ¿no? A esta celda, a la A1, se la conoce como origen. Cada una de estas celdas posee la predisposición a recibir varios tipos de información. Yo resumiría en 3 tipos de información. Cualquier texto, me refiero a texto de esta naturaleza, puede ser en minúsculas, mayúsculas, se conoce como rótulo, ¿ya? Este tipo de contenidos que posee o que pueden introducir en una celda se llaman rótulos. El otro tipo de información que puede contener una celda son los valores. Son números, ¿no? Grandes, pequeños, con decimales, y que tienen la facilidad de ser mostrados en diferentes formatos. A estos se conocerían como valores. Y por último, las fórmulas. Las fórmulas tienen una característica
tanto especial, a la que sí una persona que por primera vez tiene contacto con Excel tiene que acostumbrarse, es el hecho de que debe escribirse necesariamente encabezando ese contenido con el signo igual. En el teclado ubican el signo igual e introducen lo que podría ser una fórmula o una función. Ya, una fórmula básica que podríamos ahorita encarar, por ejemplo, sería la suma de dos valores. Lo que está contenido aquí, ¿no?, en una celda, designado como variable y digamos sumado más 10. 15 más 10 daría 25. ¿No? Cuando uno introduce una fórmula o una función, lo que el programa va a hacer es mostrarnos el resultado de esa operación matemática. Si uno quiere ver la raíz, el origen de ese resultado, entonces hace doble clic o pulsa la tecla F2 del conjunto de teclas de función y va a poder revisar la constitución de su fórmula o de su función. Así que los tres tipos de contenidos básicos que puede contener una celda son textos, denominados en general y de forma más técnica rótulos; valores, cualquier valor positivo, negativo, grande, pequeño, entero con decimales; valores. Y en este caso de los valores cabe insistir en un detalle importante de orden práctico. Es mejor siempre utilizar, si es que posee el teclado suyo, la parte alfanumérica, la parte numérica del teclado. En el teclado los valores o los números se los puede encontrar en dos sectores del mismo. Entonces es conveniente utilizar el teclado numérico que les estoy mostrando en una imagen paralela a esta presentación. Y el otro contenido básico que puede estar ingresado, puede contener una celda, se denomina fórmula o función. En este caso algo sencillo, una celda como variable y una y una constante, que a través del operador del más estamos haciendo que este se sume y en consecuencia obtengamos lo que acá sugiere, ¿no?, la fórmula. Una situación bastante importante que hay que tomar en cuenta, hay que valorar y de hecho hay que aprovecharse es que las fórmulas, al estar ingresadas de esta forma, son de orden dinámico, es decir, son contenidos dinámicos. Eso implica de que si una celda que representa una determinada variable cambia su contenido, por ejemplo aquí vamos a poner 100, ¿no?, en consecuencia la celda que contenía la fórmula vinculada a esa celda va a cambiar su resultado, en este caso 110, ¿no?, porque C7 ahora contiene 100 más 10, 110. En este último caso habríamos hablado de fórmulas. O funciones, no estoy explicando en este momento funciones, ya que vamos a tener una clase específica para abarcar ese tópico. En general es eso, y la idea es de que a través de las capacidades, las posibilidades que tiene de contenido las celdas, ustedes pueden encarar ya sea el almacenamiento de información, pero lo que sugiere la naturaleza de estas herramientas es más bien, fuera de la información, fuera de los datos, ejecutar una serie de operaciones matemáticas, lógico-matemáticas, que al final nos permitan resolver ya sea ejercicios simples y problemas de ese tipo. La interfase, además de una hoja electrónica, en las versiones más recientes incorpora una serie de opciones en la parte superior. En el Excel, desde las versiones 2007, la disposición de estas opciones en formato de cinta, ¿ya? A partir de inicio, un conjunto de opciones que están encabezadas por el título que contiene los parámetros de modificación de este conjunto de herramientas o posibilidades.